capítulo 4. Había una frase que mi mamá me decía constantemente. Ella me decía, sí, Daniel, está bien, pero puedes hacerlo mejor. Y a mis hijos, después de realizar alguna tarea, algún trabajo, algún examen, yo les digo muchas veces lo mismo. Sí, muy bien lo has hecho, pero pudiste hacerlo mejor. O mira, si leías bien las instrucciones, o si no tenías este error ortográfico, o si lo hubieras hecho más ordenado, tal vez lo hacías un poco más limpio, lo hubieras hecho mejor. Y cuando corrijo pruebas de mis alumnos en el seminario, muchas veces la respuesta está bien, es correcta, pero tal vez lo pudiste expresar mejor, ¿no? Y como pastor de la iglesia también es un gran privilegio estar en una congregación local donde Dios nos ha puesto para servirle. Eh, Amo a los hermanos, Dios es testigo, oramos por ustedes, pero podemos hacerlo mejor. Puedo yo hacerlo mejor. Y específicamente, en esta tarde les quiero hablar acerca de ser excelentes, acerca de ser sobresalientes en un área específica de nuestra vida en que siempre podemos hacerlo mejor. Y es en una conducta santa que agrada a Dios. Hasta ahora, en nuestro estudio de 1 Tesalonicenses, Pablo ha felicitado, los ha animado por su madurez, por su fe en el Señor Jesucristo. Además, también él ha defendido su integridad, ha defendido su carácter, su ministerio entre ellos. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, les ha dicho, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y también en el capítulo 1, en el versículo 7, les ha dicho que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. En el versículo 8 les dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En el capítulo 2, en el versículo 8, les dijo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En el capítulo 2, versículo 13, les dice, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. También en el capítulo 2, el versículo 19, les dice, ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros? También en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, en resumen, todo lo que hemos visto en estos primeros 3 capítulos, podríamos decir que Pablo les está diciendo, miren, amados tesalonicenses, ustedes están madurando, están perseverando, están haciendo bien. Su fe se está extendiendo por todo el mundo, pero lo pueden hacer mejor. Y por eso es que Pablo ora en el capítulo 3, versículo 12, diciendo que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y en este capítulo 4 también pasa de su defensa y del elogio que les ha hecho a los tesalonicenses a la parte de la exhortación. Él sabe que hay ciertos temas en la iglesia de Tesalónica que pueden mejorar. Como él dice bien en el capítulo 3, versículo 10, él sabe que hay cosas que faltan para completar su fe. Así que él comienza en este versículo 1, en el capítulo 4, dándoles una exhortación general a una conducta santa.
Y luego, a partir del versículo 3, les da una exhortación específica. Entonces, primero, una exhortación general a vivir en santidad, en los dos primeros versículos, y luego, a partir del versículo 3, una exhortación específica. ¿Cómo podemos mostrar esa santidad en un área específica de nuestras vidas? En el área sexual. Llamado general a la santidad y luego llamado específico a tener una conducta santa en el área sexual. Entonces vamos a verlo en esta clase y la siguiente. Hoy día solamente veamos los dos primeros versículos. Entonces, mi propósito, hermanos, con esta lección en esta tarde es que tengamos como prioridad el vivir una vida santa que agrada a Dios. Ese es el estándar bíblico para el creyente y que está muy olvidado en nuestros días. Cuando vemos hoy la vida de la iglesia cristiana, en general, hay un elemento esencial que falta y es la santidad. ¿Dónde está la santidad en nuestras iglesias? Tal vez lo que primero deberíamos preguntarnos es, ¿qué es la santidad? Porque hay mucha confusión al respecto. La santidad no es una lista de reglas y de prohibiciones que debemos obedecer, no es un conjunto de tradiciones, sino que tiene que ver más con una vida separada, porque eso es lo que significa ser santo, una vida separada para Dios, una vida consagrada para Dios. Así que nuestra respuesta en cuanto a todo lo que nosotros hacemos, en el trabajo, en la casa, en los estudios, en la calle, en la cama matrimonial, como va a decir más adelante, que siempre sea, quiero hacer lo que le agrada a Dios, lo que glorifica a Dios. Entonces, ser cristiano no significa solamente decirle a Jesús, Señor, sino hacer lo que el Señor dice que hagamos. Y hacerlo por amor a Él y para gloria de Él. Entonces, vamos a leer el capítulo 4, los primeros 2 versículos, nada más en esta tarde. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, la primera frase ahí dice, por lo demás, al inicio del versículo 1, y liga todo lo que dice antes con esta nueva sección. En otras palabras, Pablo, aquí ahora en el capítulo 4, empieza la exhortación, pero esa exhortación está basada, está fundamentada en los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, la idea es esta. La idea es, los amo, mi visita a ustedes fue sincera, les prediqué el Evangelio, les prediqué la palabra de Dios con poder y ustedes creyeron. Y ahora me preocupo por ustedes porque son parte de la familia de Dios. Específicamente me preocupa su fe. Y quiero verlos nuevamente, aunque Satanás está ahí obstaculizando, pero le pido a Dios que me dé un próspero viaje para ir donde ustedes y afirmar sus corazones y lo que falta a su fe. Y como dice en 3:13, el último versículo que leímos la otra vez. Esta es mi oración, dice Pablo, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por eso, al inicio del capítulo 4, ahora les exhorto, les ruego que anden de una forma que agrada a Dios. Pero hay algo muy importante que quiero que notes, y es que Pablo no está aquí, no está ordenando, no está imponiendo,
sino que está, en el versículo 1, está persuadiendo, está rogando, como indican los verbos que él utiliza, porque él dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Y exhortar es la idea de animar. Y además les dice hermanos, reafirmando ese lenguaje de familia, de la comunidad cristiana. Esa idea es muy importante, porque no puedes exhortar a un incrédulo, no puedes exhortar a alguien que no es de la familia de Dios a que viva en santidad. Porque simplemente el incrédulo es incapaz de vivir en santidad, es incapaz de agradar a Dios. Primero tiene que convertirse en hijo de Dios, primero tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, primero tiene que ser parte de la familia de Dios. Un incrédulo puede ser muy moral, puede ser religioso, puede seguir reglas, puede hacer buenas obras, pero no puede cambiar su corazón. Él no puede ganar la salvación por sus méritos. Él no puede convertirse en hijo de Dios a sí mismo, así que no le vale nada que tú le exhortes a que obedezca los mandamientos de la Biblia, porque no puede. No puede. Dios primero tiene que lavarlo en la sangre de Cristo. Es Dios quien tiene que darle un nuevo corazón. Es el Espíritu quien tiene que obrar en él una transformación radical, un nuevo nacimiento en su ser. Y por eso Pablo dice aquí, a ustedes, hermanos, a los cristianos, a los que ya han sido justificados, ya han nacido de nuevo, a ustedes les rogamos y exhortamos que vivan para agradar a Dios, porque ustedes sí pueden, porque tienen el Espíritu, porque han nacido de nuevo. Ya sabemos cómo uno se convierte en hijo de Dios, lo vimos también en el mensaje de Romanos en el domingo. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. No es por buenas obras, no es por esfuerzo humano, sino por creer en Cristo, por creer que Él murió en la cruz, sufriendo tu castigo. Al ser sacrificado, Él pagó la deuda que cada uno de nosotros tiene con Dios. ¿Qué deuda? La deuda del pecado. Yo he pecado contra Él, lo he ofendido todos los días, de muchas maneras, y merezco el castigo, la condenación. Pero Cristo tomó mi lugar, sufrió, murió por mí, al tercer día resucitó para que tenga vida eterna y ya no tengo por qué ir al infierno, ya no tengo por qué sufrir la ira de Dios, porque si yo creo en lo que Cristo hizo por mí, entonces tengo el perdón de pecados y la vida eterna. Y ahora que soy hijo de Dios, puedo vivir en santidad. Ahora puedo agradar a Dios, ahora puedo vivir para su gloria. Entonces, Pablo aquí está mostrando su corazón pastoral. Está fortaleciéndolos, los está animando a progresar en su vida cristiana. Queridos hermanos, les exhorto, les animo, les ruego, así dice Pablo, a que crezcan en su fe, a que avancen, a que sean más como Cristo, porque esa es la meta. No es convertirse en miembro de la iglesia, no es tener un cargo en la iglesia, no es ser un mejor esposo, no es ser un mejor padre, aunque todas esas son cosas excelentes y muy buenas. Pero la meta es ser como Cristo. La meta es santidad para la gloria de Dios. Y es lo que Pablo desea de los tesalonicenses y es lo que Dios desea de cada cristiano. Es lo que Dios quiere para nuestra iglesia también. Entonces, lo que hemos visto es, en primer lugar, punto número 1, ¿cuál es la actitud en la exhortación de Pablo? Es una actitud de amor.
quiere su bien. Quiere que sean más como Cristo. Les ruega, les exhorta, no les impone a su propia familia porque son sus hermanos en la fe. Y lo hace con amor. En segundo lugar, no solo lo hace con amor, sino que también lo hace con autoridad. La autoridad de la exhortación. ¿Cuál es la autoridad en esta exhortación? No es Pablo. Mira qué dice aquí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es decir, en el nombre de Jesucristo. Aunque no les ordena, sí les muestra cuál es la base de su autoridad. Porque uno podría decir, ¿y quién es Pablo para exhortarme? ¿Quién es Pablo para decirme cómo debo vivir mi vida? Os exhortamos y os rogamos en el Señor Jesús. Pablo es apóstol de Jesucristo, enviado, comisionado por Jesucristo. Y él enseña con la autoridad de Cristo. Así que lo que él les está pidiendo aquí no es nada nuevo. Pablo ya se los ha dicho antes. En su primera visita, los tesalonicenses recibieron de Pablo instrucciones, como dice ahí el versículo 2. Y este término instrucciones es muy interesante, lo vamos a ver en un momento, pero nuevamente, mira, reforzando la idea que estas instrucciones del versículo 2 no son opcionales. Estas exhortaciones del versículo 1, estos ruegos del versículo 1, no son consejos, sino que son requerimientos del mismo Señor Jesucristo. Mire el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Otra vez, el nombre de Cristo ligado a estas instrucciones, a estas exhortaciones. Y como les dije, la palabra instrucciones en el versículo 2, en realidad, en el griego es un término militar, que literalmente significa orden. Orden. Es lo que un oficial superior le daba a sus subordinados. Y Pablo les dice que son órdenes, instrucciones que ellos ya saben. Los tesalonicenses no viven en ignorancia en cuanto a la forma en que deben vivir. Es decir, ellos saben cómo deben vivir, porque Pablo se los dijo. De la misma forma, nosotros hoy día tenemos ya en este libro, en la palabra de Dios, todas las instrucciones del Señor Jesucristo para nuestra vida. No vamos a poder, cuando estemos en su presencia, alegar ignorancia, porque ya sabemos, ¿no? Otra vez, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Los tesalonicenses tampoco tenían excusa, aunque ellos podían decir, bueno, nosotros no teníamos el Nuevo Testamento, no se había escrito ningún libro, pero Pablo dice, ustedes saben porque yo ya les dije, como apóstol de Jesucristo, con la autoridad de Cristo, les he dado sus instrucciones. Si ellos no tenían excusa, nosotros mucho menos. Nosotros tenemos este libro, la palabra de Dios completa, por la autoridad de Cristo, en su nombre. Esto no es algo que se me ha ocurrido a mí decirles a ustedes. Esta es la revelación de Jesucristo. Él es la fuente de autoridad, la fuente de los mandatos, la fuente de cómo debemos vivir nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la actitud al exhortar? Amor, ya lo dijimos. En segundo lugar, ¿cuál es la autoridad al exhortar? La autoridad de Cristo. Y en tercer lugar, ¿cuál es el contenido de la exhortación? Una conducta santa. Pero antes de darles la exhortación, Pablo hace dos paréntesis.
¿no? El primer paréntesis, obsérvalo ahí, está en el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, este es un paréntesis, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así como ustedes aprendieron de nosotros, así como ustedes recibieron de nosotros la forma como deben andar, la forma como deben agradar a Dios, ¿no? Los tesalonicenses habían recibido de parte de Pablo las enseñanzas morales muy claras en cuanto a la santidad. Claro, primero les había predicado el Evangelio para que sean salvos. El Evangelio de Jesucristo, el mensaje para salvar a los perdidos. Ellos lo habían creído, Dios los había salvado, pero la salvación es el punto de inicio, ese momento en que ellos nacen de nuevo. Y luego les había enseñado acerca de la santificación, es decir, cómo debían vivir, o como Pablo lo dice. ¿Cuál es la frase que él utiliza? ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Cómo os conviene conduciros? Y así, de esta forma, agradar a Dios. La palabra conducirse, literalmente en el griego, es la palabra andar. Y Pablo utiliza muchas veces esta palabra en sus escritos, la usa figuradamente para referirse a la conducta cristiana. ¿Cuál es el fin de mi conducta cristiana? Como él también lo dice aquí, agradar a Dios. Y ese es un concepto importantísimo para Pablo, porque es el resumen, es la frase clave que describe lo que es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿En qué consiste? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestro fin? Agradar a Dios. En el capítulo 2, el versículo 4, les dice que ellos, los misioneros, ¿para qué viven? Mira, 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Yo predico y estoy en el ministerio no porque quiera agradar a los hombres, sino porque quiero agradar a Dios. Y por otro lado, capítulo 2 también, el versículo 15 dice, los cuales mataron, está hablando de los judíos religiosos, ¿recuerdas? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es decir, aquellos que se oponen a Dios, que se oponen al Evangelio de Jesucristo, que persiguen a los mensajeros de Dios. Pablo los caracteriza como aquellos que no agradan a Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que convertirse en cristiano debe causar un profundo cambio en nuestro estilo de vida. Una vida santa en contraste con una vida impía es la característica que distingue a los creyentes de los incrédulos. Los incrédulos son los que no agradan a Dios y los creyentes los que agradan a Dios porque son sus hijos. Pero hay un paréntesis más que lamentablemente la Reina Valera no traduce, que es una pequeña frase adicional que dice, en la Biblia de las Américas, dice, de hecho, ya lo están haciendo. Ese es el otro paréntesis. De hecho, ya lo están haciendo, reafirmando que él no tiene nada que reprocharles a ellos. Les dice, ustedes aprendieron de nosotros cómo deben conducirse. Y luego les dice, y de hecho ya lo están haciendo, ya están viviendo así. Pero sí les recuerda, sí les anima. Ellos habían empezado bien. Ya estaban cumpliendo con las enseñanzas de Pablo. Y lo que él les dice ahora es, muy bien, sigan adelante, sigan avanzando, progresando, creciendo, madurando. Ustedes están encaminados, están obedeciendo, están viviendo en santidad, pero no se duerman en sus laureles, porque hay un peligro, el peligro de resbalar, de caer en el mundo, de caer en las prácticas inmorales. Ese peligro es real. Las tentaciones son reales.
Y por eso las clarísimas advertencias de Pablo. El camino es duro. Ustedes están en el camino y están avanzando, pero es duro. Van a caer. Hay momentos en que van a pecar, hay momentos en que vas a flaquear, pero sigue corriendo, levántate. Y recordemos además que Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, que era una ciudad tremendamente inmoral, una ciudad pagana, idólatra. Así que mientras él escribe, él está mirando por la ventana la perdición, las borracheras, las orgías, los crímenes, las fornicaciones de los corintios, y él está agradecido que los tesalonicenses, en todo este contexto pagano, están agradando a Dios. Entonces, ¿cuál es el contenido de la exhortación? Después de estos dos paréntesis, ¿cuál es el contenido? La parte final del versículo 1. Así abunden más y más. Su oración al Señor por los tesalonicenses, que están yendo bien, estaban avanzando bien, pero su oración por ellos es, Señor, más, más, más santidad, que abunden más en el camino de agradarte a ti. Vivimos en un mundo caído. Uno prende la televisión nomás y es un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Los programas de la televisión, las noticias, es una pequeña ventana a la perdición que está a nuestro alrededor. Ahora, ese mundo que tú ves allí, y no solo allí en la televisión, sino lo vemos en todas partes, ese mundo te atrae, te emociona, te gusta, o deseas agradar al Señor. Santiago dice claramente que todo aquel que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que Pablo quiere es que no se queden conformes, que no se queden tranquilos con su andar actual, sino que crezcan, que abunden más y más en una conducta santa que agrada a Dios. Ese es el tema central de toda esta sección. Lo que les dije al inicio, sí, están haciendo bien, pero lo pueden hacer mejor. Que abunden más y más. Ya lo había anticipado en su oración. Lo leímos al final del capítulo 3, en el versículo 13. Él dice que cuando estén delante de Dios, que estén irreprensibles en santidad. Pero también mira este capítulo 4, porque eso es lo que vamos a ver en las siguientes lecciones. Mira el versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mira el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y mira el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, para que vivamos en santidad. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? La santidad no tiene que ver con estar pasivo, descansando en el Señor, sin hacer nada, esperando que Él nos vaya haciendo cada vez más y más santos. No, eso no es. Tampoco se trata de cumplir reglas y de prohibiciones, pensando que si no lo hago, entonces me condeno y que tengo que cumplir con todas estas reglas para ser más santo. No, tampoco. Se trata de confiar en el Señor Jesús. Por eso oramos por santidad. Por eso Pablo ora por santidad, porque es el que nos da la santidad, el que nos hace crecer a su imagen. Pero al mismo tiempo, se trata de crecer. Se trata de, como hemos leído, abundar más y más en una conducta agradable al Señor. Agradándole con todo lo que hacemos, glorificándole con todo lo que hacemos. Una vida de obediencia, pero obediencia amorosa,
a nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios te ha salvado para santificarte y al final te glorificará. Estamos en este camino, estamos en esta carrera, así que abundemos más y más para su gloria. Vamos a orar para terminar este tiempo y luego algunas preguntas o comentarios que tengan de este texto. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra, por esta exhortación tan necesaria para vivir como te agrada a ti. Señor, cuando vemos nuestra vida, vemos que no es suficiente. Vemos, Señor, que caemos, vemos que somos pecadores, vemos que hay una lucha y que caemos, que pecamos, y perdónanos, Señor. Al contemplar tu santidad, al ver tus requerimientos, nos damos cuenta que en nosotros mismos somos incapaces y que te necesitamos para agradarte. Gracias porque nos has dado el nuevo nacimiento y nos has dado tu Espíritu Santo y nos has dado las instrucciones también en tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a abundar más y más en una conducta que te agrada a ti, para tu gloria y también, Señor, para impactar a otros con el Evangelio. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, si tuviesen alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos visto. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario?